Queridos hermanos, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar y gracias al Señor por la oportunidad de tener esta comunión con todos ustedes que están en Bolivia. Quienes estamos en la Argentina también tenemos el mismo sentir en este tiempo de pandemia y agradecemos al Señor por la oportunidad que tenemos de contactarnos por este medio del Zoom y otras con todos los hermanos en todo el mundo. Esa es digamos, la bendición, por un lado, de poder vernos las caras y poder compartir este tiempo tan especial. En este año que pasó, el año 2020, ha sido un año muy ajetreado para muchos de los que compartimos la palabra, pero también de mucha bendición y de alegría. Ver a muchos de mis hermanos, como hermano Gil y otros, pone mucho gozo en mi corazón y me siento realmente muy agradecido a Dios por esta oportunidad. Hermanos, es una alegría estar con ustedes. Conocí al Señor en el año 1986, el siglo pasado, ¿no? Y desde ese entonces, desde tempranos años de mi conversión, decidí conocer al Señor en mayor profundidad y también servirle. Y tal es el caso que tuvimos tiempos de estudiar la palabra y sobre todo también tiempos de preparación. Y desde el año 1994 vamos sirviendo al Señor tanto en la iglesia local como también a través de un ministerio radial ahora, desde el año 2000 en la radio en BBN. Y gracias al Señor por todo este tiempo que hemos tenido junto a mi familia y poder seguir sirviendo. Dios me dio la oportunidad de estar también muchos años en Bolivia y conocer a muchos hermanos allí. Y ha sido también un privilegio poder compartir con todos ellos. Y preciosos tiempos de mucha bendición, mucho gozo, mucha alegría y muchas luchas y pruebas también, como todos en la vida. Pero ha sido precioso, hermanos, el tiempo que hemos tenido hasta ahora con el Señor. Dicho esto, hermanos, mi familia componen de 5 hijos que tenemos, mi esposa Marina, algunos lo conocen, otros no, pero pienso que va a haber una oportunidad que podamos conocernos todos. Cuando Edgar me compartió, para poder compartir la palabra del Señor en la iglesia con ustedes, es difícil a veces pensar qué es lo que puedo compartir con los hermanos, aquello que no sea repetitivo, sino aquello que pueda ser de bendición como para nosotros lo es y para los hermanos. Entonces, meditando y orando, pensando en el Señor, uno dice, bueno, puedo compartir algo que es importante. Quiero hablarles acerca del tiempo. Estamos hablando de cómo nosotros, los creyentes, debemos manejar el tiempo. Quiero leer 2 textos, luego orar y compartir después con ustedes este tiempo de la palabra del Señor. Si me permiten, si ustedes tienen sus Biblias a mano, por favor lean conmigo Efesios capítulo 5, en el versículo 15, y dice la Escritura así, incluido el versículo 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice la Escritura así, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Estos serán los versículos centrales en los que después estaremos compartiendo. Pero antes de esto, oremos al Señor y tengo algo más para compartir con ustedes. Oremos. Bendito Dios y Padre, siempre con gratitud nos acercamos a ti sabiendo que de ti recibimos bendiciones. Señor, bendice esta reunión que tenemos a través de este medio del Zoom. Bendice a mis hermanos en sus hogares, en el lugar donde están, como a mi vida y a mi familia. Padre, ayúdanos a meditar en tu palabra. Tu espíritu se siente en libertad de hablar a nuestro corazón conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que
nuestra vida espiritual está en permanente crecimiento conforme a tu palabra. Tú dices que vas perfeccionando nuestra vida. Que este tiempo de meditar en tu palabra sea también un tiempo de seguir aprendiendo y creciendo, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Oramos agradecidos, como decía la canción, en los méritos de aquel que es único, es uno, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, es interesante e importante pensar en el tiempo. Si ves el año 2020 ha sido un tiempo bien interesante, un periodo de este tiempo bastante llamativo por las circunstancias que todavía las estamos viviendo, y no ha sido solamente un asunto local, sino mundial, y está afectando a cada familia, a cada casa, a cada persona en todo lugar. El tiempo. Y es importante hacer lectura del tiempo. Y toda esta situación nos hace pensar también en el periodo de tiempo que tenemos nosotros de vida. El promedio de vida, por ejemplo, en la Argentina está considerado como 75 años, un promedio de vida, ¿no es cierto? En las mujeres, más o menos 79, y en los varones 73 años. Ese es el promedio de vida que tenemos. Si pasamos estos años en vida, obviamente será un regalo del Señor desde lo alto, pero si algunos no llegamos a este promedio de vida, partiremos antes al Señor. Pero en Bolivia, dice la información que tenemos, el promedio de vida en Bolivia son 70 años, un poquito menos que en la Argentina. Se estima para las mujeres 72 años y para los varones 67. Cualquiera de los que vivimos más de esos años, vivimos por la bendición del Señor. Es importante pensar en esto, porque ese es el promedio de vida que dan los estudiosos, aquellos que están en constante análisis de la condición de vida, de la situación de salud y demás en los distintos países. Una información que podemos ver de la Organización Mundial de la Salud y distintas instituciones que dan estos datos. Pero el tiempo, ¿qué es el tiempo? Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros hablamos de periodos de tiempo, podemos hablar de promedios de vida en el tiempo. Tenemos que entender, hermanos, que el tiempo tiene que ver con los designios de Dios. Si ustedes se fijan en Génesis capítulo 1, comenzando allí la escritura, comienza con esa primera frase que ya determina un comienzo. En el principio, dice la frase, creó Dios los cielos y la tierra, dando un inicio a algo que es medible. Y a partir de allí, en distintos pasajes de la Escritura, como ser el versículo 5, termina diciendo, fue la tarde y la mañana un día. En el versículo 8 encuentras diciendo, fue la tarde y la mañana el día segundo, y así sucesivamente. Vamos notando en los distintos pasajes cómo va Dios determinando el día. Pero en el versículo 14 hay un dato importante acerca del tiempo. Si observas tu Biblia, notarás algo allí llamativo. Dice el verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Así tienes tres palabras, estaciones, días y años. Por eso son, digamos así, medidas de tiempo, unidades de tiempo que Dios determina para poder considerar y ver que en esos periodos de tiempo, en esa medida de tiempo, es como nos vamos a ir rigiendo a lo largo de la vida. Ahora, observemos esto, que Dios decidió la medición del tiempo fijando estas unidades. Y a lo largo de la Escritura, en esa revelación progresiva de la Escritura, vamos a notar también que Dios está dando meses, años, semanas, etcétera,
para darnos a entender cómo debemos estar considerando. Por eso yo les hablaba hace un momento acerca de Efesios leyendo, aprovechando bien el tiempo, decía la Escritura allí. Ahora, el tiempo, hermanos, tiene que ver con los designios de Dios. Pero en segundo lugar, la duración del tiempo de vida, la tuya, la mía y de cualquier ser humano en este mundo, está determinado por Dios. Está determinado por Dios. Es la duración de vida. Por eso, tanto las distintas instituciones pueden dar un promedio de vida en un país determinado de acuerdo a sus condiciones económicas, culturales, sociales, de salud, etcétera. Pero en realidad la duración del tiempo de vida está determinado por Dios. En el libro de Job encontramos una declaración bien importante. Job capítulo 14, si ustedes me acompañan en sus Biblias, en el versículo 5, Job, un hombre de la antigüedad, se dice contemporáneo de Abraham, ¿no? Escribió esta frase, o se escribió en este libro esta frase. Dice, hablando de la vida, de la brevedad de la vida, dice del hombre, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. No pasará. Es decir, Dios determina el tiempo de la vida. Obviamente, cuando leemos en el Génesis, en la antigüedad, vemos a hombres que han vivido como Matusalén más de 900 años y otros tantos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, eso se fue acortando porque Dios fue poniendo límites. Límites. Ahora, en el Salmo 39, si me acompañan aquí, el Salmo 39, versículo 4 al 6, dice así. El salmista, viendo la transitoriedad de la vida, la corta duración de la vida, dice así, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Aquí tenemos al salmista en una declaración muy, muy de su corazón, expresando y contando cómo está viviendo la situación complicada en su vida, está pidiendo a Dios que le haga saber cuándo va a ser el final de sus días. Quiere saber cuál es la medida, el tiempo que le tiene definido o determinado Dios para que acaben sus días en este mundo. Ahora, ¿saben, hermanos? La duración del tiempo de vida está determinado por Dios. Ahora, el salmista, en el Salmo 90, por favor, observa conmigo este salmo, que tenemos una declaración muy importante. En el Salmo, versículo 90, capítulo 90, versículo 10, se escribe esta frase. Se atribuye este salmo a Moisés, ¿no? Pero observa lo que dice el texto. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. No voy a describir cómo ocurre, cómo la transitoriedad de la vida y cómo vivimos en toda esta experiencia que se llama vida, pero aquí tenemos un dato bien importante que determina, digamos, el periodo de tiempo de vida del ser humano. 70 años y en los más robustos 80. Y creo, hermanos, que los datos que manejamos en nuestros días acerca de las instituciones que dan este periodo de vida o promedios de vida en los países abarca este tiempo. Es interesante notar ese dato. Ahora, los seres humanos, queridos hermanos, y esto quiero decirlo con toda franqueza, tanto los que ya estamos mayores y los que somos jóvenes, muchos de nosotros pensamos y actuamos como si viviéramos por toda la vida y eternamente. Consideramos nuestra vida
como que no pasa en el tiempo y que no va a terminar nuestros días. Y de hecho, hermanos, esto es importante prestarle atención. Y saben, nuestro tiempo tiene que ver con nuestra vida, con nuestra existencia en este mundo, con lo que recibimos de Dios, lo que vivimos, ¿no? Lo que vivimos es lo que vamos a tener. Eclesiastés en el capítulo 3, Salomón escribiendo este libro, en su periodo de querer vivir y buscar la felicidad, pero sin Dios, en estos 12 capítulos, registra en el capítulo 3 estas palabras. Mira, capítulo 3, versículo 1 al 8, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, oportunidades y demás. Pero también dice: tiempo de nacer, tiempo de morir, hay que el comienzo y el final, tiempo de destruir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, productividad, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, distintas circunstancias en el transcurso de la vida. Por eso digo, hermanos, que el periodo de tiempo que tenemos está determinado por Dios. Y durante ese periodo de tiempo que tengamos, no sabemos cuántos, de cada uno en particular, no lo sabemos, Dios sí lo sabe, vivimos distintas experiencias y vivencias. Algunos tenemos prioridades en ciertos asuntos particulares de la vida, otros estamos tomando prioridades en asuntos económicos, financieros, otros en asuntos espirituales, otros en asuntos laborales, pero observa que durante ese periodo, como dice Eclesiastés, va a haber tiempos, ¿no?, que todo tiene su tiempo y va a haber oportunidades para vivir y experimentar distintas cosas. Ahora, queridos hermanos, hay 3 cosas que tú y yo no podemos hacer con el tiempo, con este periodo de vida que tenemos. 3 cosas. ¿Cuáles son estas 3 cosas? En primer lugar, el tiempo no se puede acumular. ¿Qué quiero decir con esto de que el tiempo no se puede acumular? Quiero decir que no puedes guardar o reservar un tiempo para después utilizarlo. No puedes decir, bueno, me reservo 1 hora y luego voy a utilizar mañana. No, es hoy. Eso es lo que quiero decir. Es decir, no se puede acumular. Por lo tanto, lo que vives es lo que vas a tener. En segundo lugar, no se puede detener el tiempo. Es decir, no tenemos ni el poder ni la capacidad para detener el tiempo. Pero hay alguien que sí tiene esta capacidad, ¿no?, que es nuestro Dios. Quiero traerles a la memoria aquella experiencia que vivieron Josué en el capítulo 10, allí en el versículo 13. Ustedes pueden leer esto después, pero cómo Dios detuvo ese tiempo, ese transcurso para que las cosas ocurriesen de acuerdo a sus propósitos. Bueno, eso está bajo el poder de Dios, pero tú y yo como seres humanos no podemos detener el tiempo. No podemos detener el tiempo. Es decir, la vida tuya y la mía tiene un solo sentido. Comenzó cuando nacemos y va a seguir ese proceso hasta el momento en que Dios determina nuestro final, nuestra partida de este mundo, o nuestra vida se termine acá, o en el momento en que lo mejor Él viene pronto y nos lleva. ¿Entienden? Entonces, no se puede detener el tiempo. ¿Eso qué significa? Varias cosas. No me voy a entrar en muchos detalles, pero varias cosas. La primera, una sola vez, tú vas a tener una infancia. Una sola vez somos adolescentes, una sola vez somos jóvenes, una sola vez seremos adultos y una sola vez seremos viejos. No vamos a poder volver en el tiempo para volver a repetir una vivencia de historia, otra historia, digamos así. Quienes estamos mayores quisiéramos volver en el tiempo, ¿no? Si le preguntáramos al hermano Gil o al hermano Miguel, ¿le gustaría volver en el tiempo? ¿Le gustaría tener 18 años? Y ¿sabe? Estoy seguro que ellos pueden responder y decir, sí, quisiera tener 20 años y poder dar más para las cosas del Señor. Impresionante ese deseo, pero tristemente no se puede volver en el tiempo, no se puede detener el tiempo. Entonces,
a medida que va pasando los días, este tiempo se va llegando a la culminación, digamos así, de nuestra existencia en este mundo. Ahora, la tercera cosa que no se puede hacer con el tiempo es no se puede extender. Esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener siempre presentes. No es posible aumentar nuestros días, no es posible aumentar horas al día, no es posible aumentar días al mes, no es posible aumentar meses al año. ¿Qué significa, hermanos? Tú tienes 24 horas cada día. Tú, yo y cualquiera de los que estamos en este Zoom y de cualquiera de los que está en el mundo. 24 horas. No tenemos más ni menos. Por lo tanto, el tiempo se nos da para que nosotros podamos vivir y experimentar distintas cosas, pero no lo podemos extender. Así que te recuerdo qué es lo que no podemos hacer con el tiempo. No se puede acumular, no se puede detener y no se puede extender el tiempo. Ahora, piensa conmigo, si el periodo de vida, el promedio de vida que nos dan las instituciones, en la Argentina son 75 años, un promedio de vida, y en Bolivia 70. La pregunta es, ¿qué pasa en ese tiempo en nuestra vida? Algunos datos que te pueden llamar la atención. Si tú prestas atención a lo que pasa en nuestra vida en ese periodo de tiempo, es lo siguiente. Pasarás más o menos de los 70 años, pasarás 21 años durmiendo. ¿Sabes por qué lo digo? Tú puedes agarrar una calculadora y hacer un cálculo. 8 horas por día, promedio, nada más, algunos no va a ser 21, van a ser 35 días. La mitad de su vida van a pasar durmiendo, porque duermen 16 horas. Pero fíjate que 21 años de los 70, uno pasará durmiendo, por el tiempo que pasas. De esos 70 años, más o menos 10 años estarás trabajando. No es tanto que digamos, 10 años estarás trabajando en un promedio continuo, ¿no? De tiempo. Más o menos 6 años pasarás de los 70, 6 años pasarás comiendo. 5 años pasarás vistiéndote. Eso es un promedio, ¿no es cierto? Algunos de nosotros nos vestimos, somos rápidos para vestirnos, pero otros no tanto, ¿no? Entramos y tardamos muchísimo tiempo. Bueno, pero el promedio son 5 años. 4 años, en promedio, estarás leyendo de los 70. 4 años pasarás descansando, haciendo algo liviano. ¿Saben, hermanos, cuánto tiempo vas a pasar en las cosas espirituales? Considerando el promedio de tiempo que vas a pasar en la iglesia. Si por semana vas a estar 4 horas, un promedio, durante 70 años de vida que tienes, vas a pasar 1 año y medio solamente en la iglesia. Fíjate la proporción. A veces pensamos que las reuniones, el hermano se alargó, Considera que el tiempo que vas a pasar con las reuniones y demás son 1 año y medio. Si tú le brindas más tiempo a las cosas espirituales, bueno, se alargará un poco más. Pero fíjate que en proporción no será más tiempo, ni siquiera de lo que te vistes, ni siquiera de lo que comes. Pasarás más tiempo haciendo eso que las cosas espirituales. Ahora, fíjate qué interesante esto que va a pasar en los 70 años. La pregunta que nos tenemos que hacer, yo tengo 2 preguntas aquí. La primera pregunta es, ¿cómo invertimos nuestro tiempo? ¿Cómo es tu agenda? ¿Cómo inviertes tu tiempo? La primera cosa. La segunda pregunta, si tuvieras la oportunidad de volver a vivir, ¿cómo organizarías tu tiempo? Sabiendo que no puedes acumular, sabiendo que no puedes extender,
y no puedes detener el tiempo. ¿Cómo lo harías? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que considerar. Ahora, ¿vieron, queridos hermanos? Dios nos da un tiempo determinado. No sabemos cuánto tiempo vamos a pasar en este mundo. Yo tengo casi 55 años. Así que, según el promedio de vida en la Argentina, me quedan más o menos 24 años más. ¿Te das cuenta? Imagínate, hermanos, si no soy sabio en manejar el tiempo que me queda de vida. Y pregunto a los jóvenes, si tú tienes 18, 20, 25 años, es importante que aprendas a redimir el tiempo. Por eso, como no podemos acumular el tiempo, no podemos extender el tiempo y no podemos detener el tiempo, lo que sí podemos hacer es administrar ese tiempo. Porque es un tiempo en el que nosotros tenemos que tomar decisiones importantes en la vida. Por eso, hermanos, hemos leído Colosenses 4:5 y Efesios capítulo 5, versículo 15. Ahora, si me permites, hermano, meditar un poquito en esto que estoy hablando de Efesios capítulo 5, versículo 15. Vamos a nuestro texto allí. Y permíteme compartir algunos pensamientos contigo. Dice la Escritura allí: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, no quiero extenderme mucho en esta porción, pero quiero hacerte notar dos cosas. La primera, el imperativo allí es: mirad con diligencia cómo andéis. Es decir, evalúa, considera, piensa, medita. Y la segunda, allí la palabra dice, no como necios, sino como sabios. Entonces, hay dos maneras de vivir o de vivir el tiempo que tenemos de vida. La primera es como necios y la segunda es como sabios. ¿Qué hace un necio? ¿Qué es un necio? Un necio es un individuo insensible a Dios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios, ¿no? Si tú quisieras aprender acerca del necio, hermano, por favor, dirígete al libro de Proverbios. Vas a encontrar por lo menos 63 veces que menciona el libro de Proverbios acerca de los necios. Interesante para tu dato, para tu estudio de la Escritura, si quieres tomarlo así. Entonces, fíjate, ¿qué puede hacer el necio? ¿Qué dice la Escritura acerca de los necios? Importante para poder conocer. ¿Qué más? Mira, hermano, un necio no solamente es insensible a Dios, es imprudente en sus decisiones. Imprudente en sus decisiones. En tercer lugar, es impío en su conducta. Te lo repito. Insensible a Dios, imprudente en sus decisiones e impío en su conducta. Utiliza su tiempo para hacer aquello que no corresponde, aquello que no es adecuado, aquello que no es bueno. El necio. Por eso el apóstol Pablo está diciendo mirad, ¿no? Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como necios. No es recomendable, sino como sabios. Obviamente, la Escritura, y en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, el temor a Dios. Y allí comienza
el camino y cómo uno puede vivir la vida, el tiempo, como sabio. Obviamente la vida en sabiduría es en inteligencia, en responsabilidad, en prudencia y en sensibilidad a las cosas de Dios. Hermanos, presten atención a esa declaración del apóstol Pablo. Un dato más aquí en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Quiere decir, hermanos, la palabra aprovechar es tomar toda oportunidad posible para hacer, ¿no?, vivir con sabiduría. Procurar tener el máximo provecho de cada día. De cada día. Eso sería vivir como sabio y no como necio. El necio pierde el tiempo, deja de lado pasar muchas cosas, no toma las oportunidades, hace las cosas de acuerdo a su criterio, en insensibilidad, en imprudencia, con una conducta impía. Pero el sabio no, presta atención a las cosas que está pasando, sabe que el tiempo que tiene es valioso. Ahora, Colosenses agrega un dato, y vamos a Colosenses 4:5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La misma palabra, redimiendo el tiempo, quiere decir aprovechando al máximo cada oportunidad. Ahora, fíjate, hermano, si tienes 70 años de vida, promedio de vida, entonces tú tendrás pocos años para poder ejercer o hacer aquello que Dios está pidiéndote hacerlo con sabiduría. Y saben, hermanos, que el tiempo va pasando, pasa, no se puede detener, no se puede extender y no se puede acumular. No tenemos que vivir como sabios. Ahora, mis hermanos, casi ya concluyendo en esta meditación, hay una oración del salmista en el Salmo 90, el que habíamos leído antes, y retorno en mi Biblia allí, si me acompañas va a ser muy bueno. En el Salmo 90, en el versículo 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, nuestra existencia pasará y no habrá repetición. El salmista en el Salmo 31, en el versículo 15, dijo estas palabras. 31, versículo 15. Mira lo que dice. En tu mano están mis tiempos. Poniendo la confianza en Dios. Líbrame, dice, de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Es una situación difícil en la que está viviendo el salmista y está clamando a Dios. Por eso la sabiduría tiene mucho que ver con cómo vivimos. Ahora, hermanos, quiero llevarles a pensar algo más y para ya concluir en este tiempo. Sé que muchos de los que están ahí presentes muchas veces no somos creyentes, están como oyentes, de pronto están escuchando este mensaje del tiempo. Alguien me enseñó algo y quiero que ustedes lo vean de manera gráfica. Por favor, no voy a compartir pantalla por esta vez, pero fíjese, aquí tengo yo una cinta métrica, ¿no es cierto? ¿Te ven? ¿Están todos ven? Todos lo ven, ¿no es cierto? Bueno, acá están los números así. Comienza del 0 y vamos a hacer ejemplificado. Son 70 años el promedio de vida. Vamos a poner hasta el 70 acá. Bien, si yo tengo 55 años, vendría a llegar acá. ¿Cuánto me quedaría de vida? Ese tiempo, ¿no es cierto? 14 años. O 75 así. ¿No? En Argentina 75 años. Es lo que me queda, según el promedio de vida, y esto es lo que ya pasó. Quien está arriba de los 60, 61, 62, 63, se va cortando el tiempo. Entonces se requiere mayor sabiduría para poder administrarlo.
Quien es joven, póngale 20 años, de los 70 está por aquí, un corto tiempo. Y se aprende a vivir con sabiduría, todo ese tiempo será un tiempo de bendición y de beneficio. Mire el tiempo que tienes para invertir si vives con sabiduría. Y quiero concluir, hermanos, algunos de los que están escuchando no tienen a Cristo como su Salvador. Y pensando en cada uno de ustedes, que los que no son creyentes, si tú tienes 60 y el promedio de vida en Bolivia es 70, tú tienes solamente 10 años. Mi pregunta para ti es, ¿has pensado en Dios? ¿Has considerado buscarle a Él de corazón? Si estás por los 65 años, cada vez tienes menos tiempo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice, hoy es el día de salvación. Este es el tiempo en el que Dios quiere perdonar tu vida. Quizás has vivido neciamente todo este tiempo y estás por acá. Empieza a temer a Dios y busca al Señor, a Cristo como tu Salvador personal. Si hay alguno de nuestros hermanos que está lejos del Señor, has vivido muchos años en la necedad. ¿Por qué no vivir sabiamente ahora? Piensa en Dios. ¿Tienes mucho para decirle a Dios? Pienso que sí. No tienes mucho tiempo más en la vida. Ahora, todo esto que digo es si el Señor te permite vivir más. Acuérdate que Dios tiene determinado y puso un límite a nuestro tiempo de vida. Cómo lo vivamos, cómo aprovechemos, será una respuesta a su bendición. Queridos hermanos, que el Señor les dé sabiduría para meditar y pensar en el tiempo de la vida que tenemos cada uno de nosotros. Que Dios nos dé sabiduría para entender y manejar nuestro tiempo y administrarlo de la manera adecuada. Muchas gracias, hermanos. Demos gracias al Señor en oración. Padre, ¿cuántos de los que estamos reunidos aquí tenemos que darte una respuesta con relación al tiempo de vida que nos has dado? Señor, hemos vivido este tiempo de vida que vino de tu mano para nosotros. Lo hemos vivido con sabiduría, algunos, otros neciamente. Hemos perdido mucho tiempo en otras cosas que no tienen valor. Enséñanos a administrar el tiempo adecuadamente. Y a quienes no te conocen, Señor, dales el tiempo para arrepentimiento en sus vidas y que puedan ser salvos, teniendo a Cristo como su Salvador personal, confiando en Él como su único y suficiente Salvador. Gracias te damos en esta noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.